El spray rojo gotea por la pared de cemento descascarado. Las letras irregulares brillan bajo la luz amarillenta del poste. Aquí manda el pueblo. El olor a pintura fresca se mezcla con el aroma pútrido de la basura acumulada en el callejón. Sus manos tiemblan, no por miedo, sino por la adrenalina que le corre por las venas como fuego líquido. El hombre arrodillado frente a él solloza. Su uniforme azul está empapado de sudor y lágrimas. «Por favor, tengo familia», suplica con voz quebrada, pero él ya conoce esa súplica. La escuchó hace 12 años, cuando era solo un niño de 8, escondido detrás de un colchón viejo, mientras las balas atravesaban las paredes de su casa. El gatillo está frío bajo su dedo índice. El peso del revólver calibre .38 le resulta familiar ahora, como una extensión de su brazo. En el aire nocturno de la favela, se escucha el eco lejano de un samba que sale de alguna casa, mezclándose con el llanto del uniformado. Sus ojos se cierran por un segundo. Ve el rostro de su madre, Esperanza, sonriendo mientras prepara la cena. Ve las manos callosas de su padre, Joao, regresando del trabajo en la construcción. Ve a su hermana pequeña, Luz, jugando con una muñeca sin brazos. Todos muertos, todos por culpa del hombre que ahora tiembla ante él. La justicia del hombre es torcida, murmura, abriendo los ojos. La favela parece contener la respiración. Hasta los perros callejeros han dejado de ladrar. El dedo se tensa sobre el gatillo. Pero la de la tierra es cierta. El eco del disparo rebota entre los muros de concreto, despertando a las ratas que corren por los desagües abiertos. 12 años antes, Mateo Oliveira era apenas un niño que soñaba con ser futbolista. Sus pies descalzos conocían cada piedra, cada charco, cada esquina de la favela do Alemão. El olor a café tostado se escapaba de la ventana de su casa todas las mañanas, mezclándose con el aroma de los paes de azúcar que vendía doña Carmen en la esquina. Su madre, Esperanza, trabajaba limpiando casas en Copacabana. Salía antes del amanecer, cuando las estrellas aún parpadeaban sobre las casas de lata, y regresaba al atardecer con los dedos arrugados por el cloro y una sonrisa cansada que iluminaba su rostro moreno. Su padre, João, cargaba sacos de cemento bajo el sol implacable de Río. Sus músculos marcados por años de esfuerzo, su piel bronceada como cuero viejo. Luz, su hermana de 5 años, tenía los ojos más grandes que había visto, brillantes como canicas negras, siempre curiosos, siempre preguntando por qué el cielo era azul o por qué los ricos vivían lejos de la favela. Mateo le prometía que algún día la llevaría a conocer el mar de cerca, no solo verlo desde lo alto del morro. Las tardes eran de fútbol en la cancha de tierra, donde los gritos de los niños se mezclaban con el ruido de los motores de las motos que subían por las callejuelas empinadas. El balón gastado rebotaba irregular sobre las piedras, pero para Mateo era perfecto. Soñaba con jugar en el Maracaná, con escuchar su nombre gritado por miles de voces. La noche del 15 de marzo cambió todo. Los disparos comenzaron a las 9:15. Mateo lo recuerda con precisión porque estaba viendo una telenovela con su familia cuando el sonido seco de las ametralletas cortó el aire. Su padre lo empujó al suelo junto con Luz, mientras su madre corría a apagar las luces. «Es solo un ajuste de cuentas», susurró João, tapando a sus hijos con un colchón viejo. «Pasará pronto». Pero no pasó pronto. Los policías subieron disparando contra todo lo que se movía, persiguiendo a 3 milicianos que habían matado a uno de sus compañeros. No les importó que hubiera familias durmiendo, niños jugando, ancianos viendo televisión. La bala que atravesó la pared de su casa entró por el lado izquierdo de la sala y salió por la ventana de la cocina. En su camino, destrozó 3 vidas. Mateo vio cómo la sangre de su madre se extendía por el suelo de cemento, formando un charco que reflejaba la luz parpadeante del televisor. Vio cómo su padre intentó tapar la herida en el pecho con las manos.
susurrando el nombre de Esperanza hasta que su voz se apagó para siempre. Vio cómo Luz lo miraba con esos ojos grandes, sin entender por qué ya no podía hablar. Los disparos continuaron hasta el amanecer. Cuando llegó la ambulancia, ya era tarde. Los paramédicos cubrieron los cuerpos con sábanas blancas que se tiñeron de rojo. Un policía joven se acercó a Mateo, que seguía abrazando a su hermana muerta, y le dijo: «Fue un accidente, moleque. Estas cosas pasan». ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido la rabia de ver un crimen quedar impune? ¿Has conocido la impotencia de saber que la justicia no llegará nunca? Mateo fue enviado a un orfanato en la zona norte. Tenía 8 años y un corazón lleno de odio que crecía como hierba mala. Cada noche, mientras los otros niños dormían, él memorizaba los rostros de los policías que habían subido a la favela esa noche, sus nombres, sus números de placa, sus voces. La primera fagulla de venganza se encendió la madrugada en que encontró el nombre del sargento responsable del operativo en un periódico viejo: Carlos Mendoza, héroe de la corporación, condecorado por su valentía en operaciones de alta complejidad. Mateo sonrió por primera vez en meses, pero no era una sonrisa de niño, era la sonrisa de quien acababa de encontrar su propósito. A los 18 años, Mateo Oliveira ya no existía. En su lugar había un hombre de músculos definidos por años de entrenamiento obsesivo, manos callosas que conocían el peso de cada arma, y ojos que habían perdido la capacidad de mostrar piedad. Trabajaba en el puerto durante el día, cargando containers bajo el sol inclemente, ahorrando cada centavo para su verdadero proyecto. La noche en que cumplió 20 años, visitó la tumba de su familia en el cementerio San Juan Bautista. Las cruces de madera se habían podrido con las lluvias, pero él las reconoció. Esperanza Oliveira, 1978-2010. João Oliveira, 1975-2010. Luz Oliveira, 2005-2010. «Ya es hora», susurró, colocando 3 flores rojas sobre la tierra húmeda. Esa misma noche se dirigió a su pequeño apartamento en el barrio de Meyer. Las paredes estaban cubiertas de recortes de periódicos, fotografías borrosas y mapas marcados con círculos rojos. 12 años de investigación meticulosa habían dado sus frutos. Conocía las rutinas de cada policía que participó en el operativo, sus direcciones, sus familias, sus debilidades. Frente al espejo, se vistió completamente de negro: pantalones cargo, camiseta de manga larga, botas militares que no hacían ruido al caminar. Se pintó una línea roja bajo cada ojo, como lágrimas de sangre que nunca se secarían. De una caja de metal oxidado, sacó el revólver 38 que había comprado en el mercado negro de Madureira. Lo acarició como si fuera una reliquia sagrada. En el tambor había grabado con un clavo las iniciales de su familia: EO-LO. El primer nombre de su lista estaba circulado con tinta roja: Carlos Mendoza, ahora capitán. Vivía en una casa de clase media en Tijuca con su esposa y 2 hijos. Mateo abrió una lata de spray rojo y practicó en la pared de su cuarto la frase que se convertiría en su firma: «Aquí manda el pueblo». Las letras temblaron al principio, pero después de 20 intentos, quedaron perfectas. Esa noche, el niño de 8 años que había perdido todo murió para siempre. En su lugar nació el vengador de la favela. Su primera caza estaba a punto de comenzar. El capitán Carlos Mendoza tenía el hábito de correr todas las mañanas por la Lagoa Rodrigo de Freitas. Salía de su casa a las 5:30, cuando el cielo aún conservaba el violeta de la madrugada, y hacía el mismo recorrido durante exactamente 40 minutos. Usaba audífonos Bluetooth y llevaba una botella de agua que compraba en el mismo kiosco. Mateo lo había seguido durante 3 semanas. Conocía cada paso de su rutina. La mañana del martes 8 de abril, Mendoza encontró algo diferente esperándolo en el banco, donde siempre descansaba en el kilómetro 3 de su recorrido. Una fotografía vieja estaba pegada con cinta adhesiva al respaldo de metal.
Una familia sonriendo en una sala humilde. Una mujer morena. Un hombre fuerte. Una niña de ojos grandes. Y un niño de 8 años. Mendoza reconoció la foto inmediatamente. Su cara se puso pálida como papel mojado. «Buenos días, capitán», dijo una voz detrás de él. Se dio vuelta y vio a un hombre joven, vestido completamente de negro, con líneas rojas bajo los ojos. Las manos enguantadas sostenían un revólver que apuntaba directamente a su pecho. «¿Recuerda esta familia?», preguntó Mateo, señalando la fotografía con el cañón del arma. Su voz sonaba extrañamente calmada, como si estuviera preguntándola... «Ora». Mendoza levantó las manos temblorosas. «Mira, moleque, no sé de qué hablas. Favela do Alemão, 15 de marzo de 2010. Operación Amanecer Seguro». Cada palabra caía como una gota de ácido. «Usted comandó el operativo que mató a 3 civiles inocentes. Eso fue hace años. Fue un accidente». «¿Accidente?». Mateo rió, pero no había humor en su risa. «Es un accidente disparar contra casas llenas de familias. Es un accidente no prestar socorro a los heridos». El capitán comenzó a retroceder, pero Mateo se acercó manteniendo la distancia exacta. El tambor del revólver giró con un clic metálico. «Mi madre se llamaba Esperanza. Trabajaba 16 horas diarias limpiando las casas de gente como usted para que nosotros pudiéramos comer. Mi padre, João, cargaba cemento bajo el sol hasta que le dolía la espalda. Mi hermana Luz tenía 5 años y soñaba con ser maestra». Cada palabra era un martillazo. Mendoza tropezó y cayó sentado sobre la arena húmeda de la laguna. «Por favor, yo tengo familia». «Yo también la tenía». Mateo sacó una lata de spray rojo de su mochila y comenzó a escribir en el banco, sin dejar de apuntar. Las letras irregulares aparecieron como sangre fresca. «Aquí manda el pueblo». «¿Sabe qué significa eso, capitán?» Significa que ya no pueden esconderse detrás de sus uniformes. Significa que alguien está llevando la cuenta. El disparo cortó el aire matutino como un trueno seco. Los patos de la laguna alzaron vuelo en una nube de plumas y graznidos desesperados. El eco rebotó entre los edificios de lujo que rodeaban el agua, despertando a los habitantes de Ipanema, que nunca habían conocido el miedo. Mateo se quedó un momento mirando el cuerpo inmóvil del capitán. Sintió algo extraño en el pecho. No era satisfacción, no era alivio, era vacío. Guardó el arma y caminó tranquilamente hacia la salida del parque. Nadie lo había visto. Era solo otro corredor matutino en una ciudad que despertaba lentamente. Esa noche, los noticieros hablaron del asesinato misterioso del capitán Mendoza. Los comentaristas especularon sobre ajustes de cuentas del narcotráfico, venganza de milicianos o conflictos internos de la policía. Ninguno mencionó a una familia muerta en la favela do Alemão. En su cuarto de Meyer, Mateo tachó el primer nombre de su lista con tinta roja. 11 nombres más le devolvían la mirada desde el papel amarillento. Su caza apenas había comenzado. 6 meses después del primer asesinato, Río de Janeiro despertó con una nueva realidad. El vengador de la favela, como lo había bautizado la prensa, había matado a 5 policías más. Cada muerte era quirúrgicamente precisa. Cada cuerpo aparecía marcado con el mismo mensaje: «Aquí manda el pueblo». La ciudad comenzó a susurrar historias. Decían que era un fantasma que subía del inframundo de las favelas para cobrar deudas pendientes. Otros juraban haber visto a un hombre de negro con lágrimas rojas pintadas en el rostro, moviéndose como humo entre las sombras. En las comunidades más pobres, el miedo se mezclaba con algo parecido al respeto. Por primera vez en décadas, los policías corruptos comenzaron a mirar por encima del hombro. Las maderas que perdían hijos en operativos accidentales encendían velas y susurraban oraciones para que el vengador encontrara a los culpables. Mateo se había convertido en leyenda, pero la leyenda estaba cobrando su precio. Su apartamento en Meyer parecía la guarida de un depredador. Las paredes estaban cubiertas de mapas, fotografías y recortes de prensa conectados por hilos rojos
que formaban una tela de araña obsesiva. No dormía más de 3 horas seguidas. Su cuerpo había perdido peso. Sus mejillas se habían hundido y sus ojos tenían la mirada fija de quien ha visto demasiada muerte. El 6.º nombre de su lista era el teniente Marco Pereira, un hombre de 50 años que había participado en el operativo como novato, pero que ahora comandaba una unidad especial en la zona sur. A diferencia de los otros, Pereira había aprendido de los asesinatos, variaba sus rutas, usaba carros blindados y nunca salía solo. Mateo lo estudió durante semanas. Pereira vivía en una fortaleza de concreto en Barra da Tijuca, protegido por cámaras de seguridad y guardias armados. Tenía una esposa psicóloga y una hija adolescente que estudiaba en un colegio privado. La oportunidad llegó un jueves lluvioso de septiembre. La hija de Pereira, Isabela, había salido con amigas a un shopping en Recreio. Su chofer era un policía militar jubilado llamado Santos, un veterano que había sobrevivido 30 años en las calles de Río. Mateo lo siguió hasta el estacionamiento subterráneo del shopping. El lugar estaba casi vacío, iluminado por tubos fluorescentes que parpadeaban intermitentemente. El olor a humedad y concreto mojado llenaba el aire viciado. Cuando Santos abrió la puerta del carro para Isabela, encontró el cañón de un revólver apuntando a su cabeza. «Ni una palabra», susurró Mateo, su voz apenas audible por encima del ruido de la lluvia que filtraba desde arriba. Isabela gritó. Santos intentó alcanzar su arma, pero Mateo fue más rápido. El disparo resonó entre las columnas de cemento como el rugido de una bestia enfuriada. La niña se quedó paralizada, mirando el cuerpo de Santos desplomado sobre el asfalto húmedo. Mateo se acercó lentamente, guardando el arma. Sus ojos se encontraron con los de Isabela, y por un momento vio en ellos el mismo terror que había sentido 12 años atrás. «Dile a tu padre», murmuró, sacando la lata de spray, «que la cuenta pendiente incluye intereses». Las letras rojas gotearon sobre el concreto. «Aquí manda el pueblo». Mateo desapareció entre las sombras del estacionamiento, dejando a Isabela llorando junto al cuerpo sin vida de su chofer. Esa noche, los noticieros no hablaron de otra cosa. El Vengador había escalado. Ya no mataba solo a policías, ahora atacaba a quienes los protegían. La ciudad se sumergió en un miedo colectivo que se respiraba en cada esquina. El comisario general João Fonseca anunció la creación de un grupo especial para capturar al Vengador. «No descansaremos hasta poner fin a esta ola de terror», declaró ante las cámaras. Pero su voz temblaba ligeramente. En su apartamento de Meyer, Mateo leyó la noticia mientras limpiaba meticulosamente su revólver. 7 nombres habían sido tachados de su lista. 5 quedaban. Pero algo había cambiado esa noche en el estacionamiento. Los ojos de Isabela lo perseguían. Eran los mismos ojos asustados que él había tenido de niño. Los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. Por primera vez en 12 años, Mateo sintió algo parecido al arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde para detenerse. La trampa estaba perfectamente diseñada. El comisario Fonseca había estudiado cada asesinato, cada mensaje, cada patrón del Vengador. Sabía que solo quedaban 5 nombres en la lista original y había identificado al más vulnerable: el sargento Miguel Rocha, un alcohólico que vivía solo en un apartamento miserable de Realengo. Rocha se había convertido en el cebo perfecto. Durante semanas siguió una rutina predecible. Salía todas las noches a comprar cachaza en el mismo bar, caminaba por las mismas calles mal iluminadas y regresaba tambaleándose a su edificio sin portero. Lo que el sargento no sabía era que su apartamento estaba siendo vigilado las 24 horas. Francotiradores ocultos en los edificios vecinos, agentes infiltrados como indigentes en las esquinas, una red invisible esperando que el Vengador mordiera el anzuelo. Mateo llegó a Realengo en una noche de lluvia fina que convertía las calles en espejos negros.
Había cambiado de apariencia, pelo más corto, barba de 3 días, ropa común de trabajador, pero sus ojos seguían siendo los mismos, fríos como metal. Caminó lentamente por la calle de Rocha, observando cada detalle. Algo no estaba bien. Había demasiados indigentes para una zona pobre, demasiadas ventanas encendidas a las 2 de la madrugada, demasiado silencio en una favela que nunca dormía. Era una trampa. Sonrió. Llevaba meses esperando este momento. En lugar de dirigirse al edificio de Rocha, Mateo subió por una callejuela lateral hasta llegar a un edificio abandonado que dominaba toda la cuadra. Conocía el lugar. Había sido un antiguo hotel que se incendió en los 90. Ahora era solo un esqueleto de concreto, lleno de ratas y recuerdos. Desde el 5º piso podía ver toda la operación. Contó 12 francotiradores en posición, 20 agentes a pie, 3 vehículos blindados estacionados en puntos estratégicos. Vinieron preparados, murmuró, acariciando el revólver. Pero Mateo también había traído refuerzos. Durante los últimos meses, había reclutado ayuda de las propias favelas, jóvenes que habían perdido padres, madres, hermanos en operativos policiales. No eran muchos, pero conocían el territorio mejor que cualquier agente. A las 3 de la madrugada, las luces se fueron en toda la cuadra. Los jóvenes habían cortado los cables principales. Realengo se sumergió en una oscuridad total que parecía tragarse hasta el sonido de la lluvia. Los francotiradores perdieron sus blancos. Los agentes encendieron linternas que los convertían en dianas perfectas. La operación cuidadosamente planeada se transformó en caos en cuestión de segundos. Mateo bajó del edificio abandonado como un fantasma. Su revólver escupía fuego en la oscuridad. Cada disparo encuentra su blanco con precisión quirúrgica. No mataba indiscriminadamente. Cada bala era para alguien que había participado en la muerte de su familia. El comisario Fonseca gritaba órdenes desde su vehículo blindado. Pero sus hombres estaban desorientados. La favela se había convertido en un laberinto mortal donde cada sombra podía esconder al vengador. Cuando las luces volvieron 1 hora después, 7 agentes yacían muertos en las calles encharcadas de realengo. Todos tenían la misma marca, letras rojas goteando sobre el asfalto, mojado. Aquí manda el pueblo. Mateo había desaparecido, pero había dejado algo más que cadáveres. En el parabrisas del carro de Fonseca encontraron una fotografía. La familia Oliveira sonriendo en su sala humilde. En el reverso, una dirección escrita con tinta roja, la dirección de la casa del propio comisario. 3 meses después de la masacre de Realengo, el comisario João Fonseca fue encontrado muerto en su oficina. Un solo disparo en el corazón. Sobre su escritorio, la misma fotografía de la familia Oliveira y una nota escrita a mano. La cuenta está saldada. Descansen en paz. Fue el último asesinato del vengador de la favela. Mateo Oliveira desapareció de Río de Janeiro como humo en el viento. Algunos decían que había muerto en el enfrentamiento de Realengo. Otros juraban haberlo visto embarcando en un ferry hacia el interior. Los más románticos creían que se había convertido en espíritu, eternamente vigilando las favelas para proteger a los inocentes. La verdad era más simple y más trágica. Mateo había regresado al cementerio San Juan Bautista una última vez. Las cruces de madera de su familia habían sido reemplazadas por lápidas de mármol negro. Alguien, tal vez los vecinos de la favela, tal vez admiradores anónimos del vengador, había pagado por sepulturas dignas. Se arrodilló sobre la tumba de luz y lloró por primera vez en 12 años. Lágrimas que no eran rojas, sino transparentes como la lluvia. Lágrimas de un niño de 8 años que había crecido demasiado rápido y había perdido su alma en el proceso. Ya pueden descansar, susurró, colocando 3 rosas rojas sobre el mármol frío. Todos los que les hicieron daño están muertos. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que no era cierto. La venganza no había traído paz, había creado solo más dolor
más huérfanos, más viudas que llorarían como él había llorado. Se quedó allí hasta el amanecer, mirando los nombres grabados en piedra. Esperanza Oliveira, 1978-2010. João Oliveira, 1975-2010. Luz Oliveira, 2005-2010. Al final, agregó un cuarto nombre en su mente, Mateo Oliveira, 2002-2022. El niño que había querido ser futbolista también estaba muerto. Al levantarse, dejó el revólver 38 sobre la tumba de su padre. Las iniciales grabadas en el tambor brillaron bajo la luz dorada del amanecer. EO, JAO, LO. Caminó hacia la salida del cementerio sin mirar atrás. En la entrada, un niño de unos 8 años vendía flores a los visitantes. Sus ojos grandes y curiosos le recordaron a Luz. Mateo le compró una rosa blanca y se la entregó. «Para que nunca tengas que usar una roja», le dijo en voz baja. El niño no entendió, pero sonrió. Mateo desapareció entre las calles de Río de Janeiro, llevándose consigo el peso de una justicia que había llegado demasiado tarde y había costado demasiado. En las favelas, las madres siguieron contando la historia del Vengador a sus hijos, no como una leyenda heroica, sino como una advertencia, porque la tierra recuerda quién es justo y quién no lo es, pero también recuerda que la venganza, como el amor, puede convertirse en una prisión de la cual no hay escape. Y mientras Río despertaba un nuevo día, en las paredes de concreto de 1000 favelas, las letras rojas comenzaron a desvanecerse lentamente bajo la lluvia tropical. «Aquí manda el pueblo», susurraban las gotas que caían, pero el pueblo al final también había perdido. Si esta historia te ha tocado el corazón, te invito a suscribirte a nuestro canal y compartir en los comentarios. ¿Has conocido la injusticia de cerca? ¿Crees que existe la justicia verdadera o solo la venganza? ¿Qué habrías hecho en el lugar de Mateo? Porque todos, de alguna manera, tenemos nuestras cuentas pendientes con la vida. Y tal vez, solo tal vez, podemos encontrar la paz sin que la sangre sea el precio a pagar. Hasta la próxima historia. Recuerda, la tierra sabe quién es justo, pero la sabiduría está en saber cuándo parar.